Hola estimadas y estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Hoy corresponde que comencemos con nuestra tercera lección, en este caso de estadística y probabilidades, que sería en este caso las medidas de posición. Recordar que en la descripción de este video vas a encontrar la lección, la cual está compuesta por el contenido, ejemplos y también ejercicios propuestos. Así que vamos a desarrollar ahora esos 25 ejercicios propuestos que están en la lección número 20, medidas de posición. Vamos allá. Comenzamos con esta lección número 20 y en este caso tenemos el ejercicio número 1. Pero antes de comenzar, vamos a recordar algunas cosas importantes con respecto a las medidas de posición. Recordar que de un espectro total de datos, las medidas de posición lo que hacen es dividirlos en partes iguales. Tenemos cuartiles, quintiles, deciles y percentiles, pero todos están en función de porcentajes. ¿Qué porcentaje tengo del total? Cuartil 1, 2, 3, quintil 1, 2, 3, 4, decil 1 hasta el 9 y percentiles hasta el 99. Entonces hay que tener eso en mente, que estamos dividiendo todos los conjuntos, ¿cierto? El total de datos en partes iguales. Ahora, cuando hablamos de porcentaje para cuartiles, quintiles, deciles y percentiles, la interpretación va a ser similar. Así que acá les voy a mostrar un cuadro de resumen que tenemos en la lección. Recordar que en la descripción está para descargar. Acá tenemos un cuadro de resumen que nos indica, por ejemplo, la fórmula para poder encontrar la posición o en cuántas partes va a quedar dividido o cuántos elementos va a quedar en cada partición. Entonces, de esta manera lo podemos encontrar, donde el K es el número del cuantil o posición que estoy buscando, si es el cuartil 1, cuartil 2 o 3. El N es el total de datos. Y el A simplemente es en la cantidad de partes que estoy dividiendo. Si son cuartiles, estoy dividiendo en 4 partes. Si son quintiles, en 5. Si son deciles, en 10. Y si son percentiles, estoy dividiendo el conjunto total en 100 partes. Si nos piden el primer cuartil, por ejemplo, el primer cuartil acumula bajo de él el 25% de los datos. Pero cuando hablamos del cuartil 1, es equivalente también a poder calcular el percentil 25, que también representa el 25%. Entonces, entre cuartiles y deciles o percentiles, podemos buscar equivalencias en sus porcentajes. En este caso, ¿cierto? El cuartil 1 corresponde al percentil 25. Por ejemplo, acá, el segundo cuartil es el 50%, que corresponde al cuartil 50, que es el 50% también, o al decil 5, que también es el 50%. Entonces, cuando les pidan calcular una medida de posición, en realidad le están pidiendo calcular un porcentaje del total. Eso es como lo clave, tienen que tenerlo ahí en mente. Así que comenzamos entonces con nuestro ejercicio número 1. Vamos allá. Lo que nos dicen acá en el ejercicio número 1, simplemente nos mencionan que tenemos 200 números enteros consecutivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 200 consecutivos, ¿ya? Todos son distintos, ya tenemos un dato nuevo ahí. Dice que se representan en una tabla de distribución de frecuencias, la cual está conformada por 25 intervalos consecutivos de igual amplitud. ¿En qué intervalo queda ubicado el segundo decil del conjunto? Entonces estamos hablando de dónde queda ubicado el segundo decil del conjunto. Si hablamos del segundo decil o la posición, estamos utilizando la fórmula que habíamos dicho, K por N partido por el A. En este caso, como estamos hablando de deciles, significa que en realidad el A, que es la parte en las cuantas estamos dividiendo, como es decil, está en 10 partes. El K es la posición que estoy buscando, dice el segundo decil, por lo tanto sería 2. Y por N, que sería el total de datos, que en este caso serían 200. Hacemos el cálculo, 2 por 200 tenemos 400, dividido por 10 tenemos 40. Podemos cancelar un 0 y el 1 en el 40 son 40. Ahora, lo que encontramos con este resultado es que en la posición 40 se almacena o se aloja el segundo decil. Hasta ahí llega, hasta ahí se acumula el segundo decil. ¿Qué significa el segundo decil? El 20%. Entonces, podemos determinarlo de esta manera o simplemente pensar en cómo calcular el 20% ¿de cuánto? De 200. Entonces, el segundo decil en realidad es el 20%, porque estamos dividiendo en 10 partes, 10%, 20, 30, 40, hasta el 100%. Entonces, el segundo decil es el 20%. El 20% de 200, ¿cómo se calculaba esto? Tienen que recordarlo. El 20% es tener 20 partes de un total de 100. La palabra implica multiplicación y el 200 sería el total. El producto se hace hacia el lado en las fracciones. Este tiene abajo como denominador, va a tener un 1. Entonces, 20 por 200, 2 por 2 serían 4 y agregamos los 3 ceros. Y abajo tenemos 100 por 1, simplemente tendríamos 100. Se nos pueden cancelar dos ceros con dos ceros
y nos queda 1 en el 40, son 40. Entonces nos dio lo mismo, la posición 40. Y también lo pueden interpretar nuevamente como porcentaje, pero de otra manera. En este caso, por ejemplo, si nos dicen que es el 20% de 200, sabemos que el 20% en realidad es como que si estuviéramos hablando de la quinta parte. Si tenemos 20 más 20 más 20 más 20, 5 veces, hacemos el 100%. Entonces el 20% es un quinto. Entonces yo lo que tengo es un quinto de, o sea, multiplicar un quinto de 200. ¿Cuál es la quinta parte de 200? Bueno, el 5 en el 100 cabe 20 veces. Entonces si es 200, cabe 40. Entonces pueden calcular la quinta parte de 200 o el 200, dividirlo por 5 y se van a encontrar que es 40. 40 por 5, 200. Entonces, en realidad, en los tres casos, encontramos que es la posición 40 la que estamos buscando. Pero nos dicen que tenemos 25 intervalos consecutivos. El tema está en que si son 200 datos y tenemos 25 intervalos, el 25 en el 200, bueno, primero el 25 en el 100, por ejemplo, que es más fácil, cabe 4 veces. Y como es un 200, entonces otra vez más 4 veces. Tenemos 8 veces en total que cabe. Entonces, lo que quiere decir es que cada intervalo tiene 8 datos. Entonces, si eran 25 intervalos, veamos el intervalo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y son 25, son muchos intervalos. Ya le voy a colocar aquí, intervalo. Entonces ahora tenemos que ver cuánto se acumula en cada intervalo. En el primer intervalo se acumulan 8 datos, porque cada intervalo tiene 8 datos consecutivos. El segundo intervalo acumula 8 más, o sea, tenemos 16. El tercer intervalo acumula 8 más, o sea, tenemos 24. El cuarto intervalo acumula 8 más, 24 más 8, tenemos 32. Y el quinto intervalo acumula 8 más, 32 más 8 serían 40. Es decir, hasta aquí pillamos el dato número 40. Por lo tanto, de aquí hacia atrás tenemos acumulado nuestro 20%. O sea que el 20% se completa justo acá en el intervalo número 5. Por lo tanto, tendríamos alternativa E. Entonces, en pocas palabras, cuando hablamos de la medida de posiciones, estamos hablando de porcentajes. Así que espero que le haya servido este problema para ya comprender todos los demás que se vienen acá en estos ejercicios propuestos. Vamos con el número 2. En una tabla de datos agrupados en intervalos de igual amplitud, el quintil 3. Entonces, cuando les pregunten por quintil o lo que sea, traten de escribirlo al tiro como porcentaje, porque en vez de decir quintil 3, es mucho más bonito si ustedes dicen que el quintil 3 en realidad es el 60%. Recuerden que los quintiles son es división en 5 del total. Si estamos dividiendo en 5 partes el total, quiere decir que tenemos un 20%, después otro 20, otro 20, otro 20, otro 20. Entonces, hasta este 20 se acumula el primer quintil, hasta ese 20 el segundo quintil, hasta ese 20 el tercer quintil, hasta ese el cuarto quintil. Y no hay más, porque ahí llegamos al 100%. Los quintiles son 4, los cuartiles son 3. Hay que recordar eso también. Entonces, lo importante de esto es saber que cuando hablan de quintiles, hablan de agrupaciones de 20%. Y si aún tienen duda, simplemente pueden revisar el contenido acá arriba, al inicio, una de las primeras hojas, aparece acá detallado cuáles son los porcentajes. En los cuartiles es de 25, 25, 25. En los quintiles es de 20, 20, 20, van de 20 en 20. Entonces, aquí está. El tercer quintil sería el 60%. Lo pueden ver ahí y después se lo tienen que saber porque se utiliza bastante. Entonces, ya sabemos que el quintil 3 representa el 60%. Eso es lo que ya sabemos. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que nos están preguntando. Ya, y nos dicen que ese tercer quintil se encuentra en el intervalo que está acá, CD, con 6 de números reales. ¿Cuál de las siguientes medidas de posición siempre se encuentran en ese intervalo? Solo como apoyo, porque no es necesario tampoco, pero solo como apoyo, lo que nos indica o lo que podemos hacer de manera lógica es pensar que tengo un intervalo del A hasta el B, después del B hasta el C, después del C hasta el D, del D hasta el E y así sucesivamente. Entonces podríamos pensar en que tenemos estos intervalos.
solo para poder hacerlo como una tabla y que quede un poco más bonito. Pero en realidad nos dicen que en este intervalo, en el del, del C, del C hasta el D, en ese intervalo, dice que se encuentra el quintil 3. O sea que hasta este intervalo, hasta aquí, nosotros tenemos acumulado hacia atrás el 60%, el quintil 3. Entonces, ¿cuál de las siguientes medidas de posición siempre se encuentra en ese intervalo, en ese mismo intervalo? Entonces, vamos viendo acá. Dice el cuartil 2, veamos, después nos dice el percentil 59 y el decil 6. El cuartil 2, segundo cuartil, ese indica el 50%, recuérdenlo, cuartil, lo pueden revisar más arriba. El percentil 59, simplemente el 59%, y el decil 6, simplemente el 60%. Entonces, nosotros no sabemos si es que tenemos estos intervalos o no. Entonces, uno por lógica podría pensar que A, B, B, C, C, D, D, E, pero no es así. Lo único que sabemos es que el quintil 3 es el 60% y que se encuentra en un intervalo que es el C-D. Aquí se encuentra entonces hacia atrás, lo que es desde aquí hacia abajo, hacia atrás, el 60%. Entonces, ni siquiera sabemos cuánto es la amplitud del intervalo. Pueden ir aumentándose de 10 en 10 cada intervalo, pueden aumentar de 1 en 1, podrían aumentar de 0,2 en 0,2. Recuerden que nos dicen que son números reales. Por ejemplo, podríamos tener un intervalo que sería del 0,5 hasta el 0,6. Entre el 0,5 y el 0,6 hay infinitos valores y pueden ir aumentando de muy poquito en muy poquito. O sea, podríamos tener muchos intervalos. No nos dicen cuántos intervalos tenemos. Ahora recién vamos a analizar todo. ¿Cuál de estas medidas es 100% real? Siempre es real. El segundo cuartil dijimos que hablaba del 50%. El 59 percentil sería el 59% y el sexto decil es el 60%. Si analizamos ahora el cuartil 2, que es el 50%, la mitad, fíjense muy bien, no podría llegar a ocurrir. Imagínense que teníamos muy poquitos intervalos, poquitos, unos 3 intervalos, supongamos. Entonces, si me dicen que el CD acumula hasta el 60%, puede ser que aquí dentro, puede ser que dentro de él esté también el 50%, que también puede ser que esté el 59% y también puede ser que esté el 60%. Pero el problema grave está en que nosotros no sabemos cuántos intervalos hay. Si tenemos poquitos intervalos, podría ocurrir eso, que dentro del mismo esté tanto el 50, el 59 y el 60%. Pero ¿y qué sucede si ahora tenemos muchos intervalos, muchos, y todos van aumentando de decimales en decimales, de muy poquitos decimales en decimales? Entonces lo que va a ocurrir es que hasta aquí, por ejemplo, puede ser que cambie del 59%, pase al 60% y que ya exista otro intervalo aquí. En ese 1% que cambió, existe un nuevo intervalo. Podría pasar, podría ser que entre el 59 y el 60% existan 10 intervalos. No sabemos. Entonces, si me dicen que el quintil 3 corresponde a este intervalo, al CD, que el tercer quintil corresponde al 60%, me dicen que el 60% se acumula hasta este intervalo, puede ser que en un porcentaje menos, el 59, ya esté en otro intervalo. Puede ser que ocurra, porque no sabemos cuántos intervalos tenemos. Por lo tanto, siempre es verdadero. ¿Podrá ser que el cuartil 2, el 50%, siempre esté aquí, en ese intervalo? Puede ocurrir, pero no siempre, ya que como dijimos, pueden variar de un porcentaje a otro y pueden haber quizás 10 intervalos o 20 en ese 1% que cambió. Por lo tanto, esta no se podría asegurar, ¿ya? El cuartil 2, el 50% no se podría asegurar. Tampoco el percentil 59, porque aunque sea 1% el que tengan de diferencia, puede ser que existan hartos intervalos entre ellos mismos, ¿ya? En cambio, el decil 6 es exactamente el 60% y el quintil 3 es exactamente el 60%. Por lo tanto, sí o sí, siempre podemos asegurar que el 60% es el 60%. Por lo tanto, el decil 6 claramente está en el quintil 3. Por lo tanto, están en el mismo intervalo. Sería la alternativa C, solo 3. Vamos a seguir. En este caso, nos vamos directamente con el ejercicio 3. Vamos a ver de inmediato. En este ejercicio nos muestran una tabla
que muestra la distancia que deben recorrer los trabajadores de una empresa para llegar al lugar de trabajo. Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Lo primero que nos dicen, el decil 8, pensemos al tirón porcentaje, decil 8, el 80% se encuentra en este intervalo. Para saber quién es el 80%, necesitamos conocer el total. Y cuando hablamos de quintile, medida de posición, regularmente vemos la acumulación de datos. Por lo tanto, es importante que calculemos el dato total, cuánto es la suma total de frecuencias, para saber cuántos datos tenemos en total, pero que también es lo mismo que haber calculado nuestra frecuencia acumulada. Entonces, la frecuencia acumulada es ir sumando cada frecuencia con su anterior. Y la última acumulación corresponde al total n. Entonces, el primero sigue siendo 3. 3 más 2 tenemos 5. 5 más 4, 9. 9 más 4 tenemos 13. 13 más 6 tenemos 19. Y 19 más 5 tenemos 24. Entonces, lo que teníamos eran 24 datos en total. Ahora, de esos 24 datos, yo quiero saber si el 80% está en este intervalo 4,6. O sea que si está dentro de la acumulación de 9 datos. ¿Será verdad? Entre la acumulación sobre 5 y bajo o igual a 9 datos. Entonces lo que necesitamos calcular es el 80% de nuestro total de datos, que son 24. ¿Ya? Aquí tienen distintas formas de poder calcularlo. Ustedes busquen la más sencilla. En este caso, la forma tradicional sería, ustedes dicen que tienen 80%, o sea, 80 de 100 datos. La palabra de es multiplicar y ahí tenemos el 24. Ahora, por ejemplo, podríamos cancelar, podríamos simplificar de inmediato. Se simplifica un 0, por ejemplo, y nos queda 8 por 24. 8 por 4 son 32. 8 por 20, 160. Entonces ahí podemos ir haciendo los cálculos mucho más rápido o simplificar. Acá tenemos 8 partido por 10 por 24. Podríamos simplificar al tiro, seguiremos. Por ejemplo, el 10 y el 8 podemos simplificarlo por 2 y así sucesivamente. Entonces lo vamos a hacer del método clásico, que sería simplemente escribirlo así, 80% de 24. Cancelamos entonces un 0, ahora nos queda 8 por 24, si quieren lo pueden hacer por separado, 24 por 8 para que vean cuánto es, 8 por 4, 32, 8 por 2 serían 16, más 3 serían 19, y tendríamos entonces que la multiplicación del numerador con numerador serían 192, y está dividido por 10. Entonces, ahora 192 dividido por 10. ¿Cuánto nos va a dar eso? Entonces, vamos viendo acá. Tenemos 100, eso lo pueden hacer mental igual, ya yo les puedo decir al tiro que esto sería 19,2. Pero, lo pueden hacer ahí paso a paso. Para aquellos que lo quieren hacer mental, recuerden, el 192 no tiene coma, es decir, la coma está al final. Y si estamos dividiendo por 10, la coma se corre un espacio. Listo, 19,2. O si no, dividen acá. 10 en el 19 cabe una vez y se baja el 9, se baja el 2. 10 en el 92 cabe 9 y sobran 2. No hay más números que bajar, coma y 0. 10 en el 20, 2 y sobran 0. Por lo tanto, 19,2 es la posición que estamos buscando. Cuando nos da un número decimal, nosotros podemos aproximarlo y utilizar la siguiente posición, o sea, la posición número 20. Pero también se puede hacer con el decimal. Lo importante es la interpretación, que hasta el 19,2, en esa posición, hasta el dato 19,2, nosotros tendremos acumulado el 80%. Y tenemos que ver si es que se encuentra en ese intervalo 4,6. Veamos dónde está la posición del dato 19,2 o 20. Hasta aquí tenemos acumulado 3. Hasta aquí tenemos acumulado 5. Hasta aquí tenemos acumulado 9. Todavía no encuentro el 19,2 o el 20 dato. Hasta aquí tenemos acumulado 13. Y aquí tenemos 13 más 6, 19. 19,2. O sea, todavía no. Todavía no está el dato. ¿Ya? Pero fíjense que el intervalo era 4,6. Entonces estábamos en ese intervalo. Si aquí teníamos acumulado 9. O sea, podemos de inmediato cancelar esa. No me sirve. No sería la correcta. Y así tenemos que ir probando los demás. Así que vamos a ver ahora el percentil 15. ¿Dónde se encontrará el percentil 15? Para esto nuevamente tienen que hacer los cálculos y ojalá poder hacerlo rápido lo que son los porcentajes. Entonces dice el percentil 15. Percentil 15 es el 15% de ¿de quién? Del total. El total es 24. Y quiero ver si es que está en el intervalo 8,10. O sea, en ese intervalo. ¿Se encontrará aquí esa posición? Vamos a verlo, el 15% de 24. El 15% es 15 de 100 por 24. Hacemos este producto. Tenemos 24 por 15.
5 por 4 serían 20, reservo 2. 5 por 2 serían 10, 11, 12. Salto un espacio. 1 por 4 serían 4 y 1 por 2 serían 2. Sumamos. Acá nos daría 0, 4 y 2 son 6, 1 y 2 serían 3. Nos daría entonces 360 dividido por 100. Yo puedo cancelar un 0 de inmediato. Y el 36 dividido por 10, ya dijimos que la coma estaba aquí, se corrió un espacio y nos quedaba 3,6. Tienen que practicar los porcentajes, cómo hacerlo lo más rápido posible, ¿ya? No es la única manera, si nos decían el percentil 15, teníamos que eran 15 de 100 datos. Si nos dicen el quintil 1, es 1 de 5 datos. El cuartil 3, 3 de 4 datos. Pero es mejor o mucho más rápido interpretarlo como porcentajes. Entonces la pregunta es, ¿en este intervalo se encontrará el dato 3,6? No, pues aquí está acumulando hasta el 19, desde el 13 hasta el 19. Por lo tanto, no estaríamos en ese intervalo. Por lo tanto, sería falso. Vamos entonces a seguir. El quintil 1. Cuando hablamos de quintil 1, estaríamos hablando de un dato que tenemos 1 de 5. Ahora, el quintil 1 aloja el 20%. Entonces, si yo quiero saber el 20% de 24, pensémoslo de la siguiente manera. El 20% es la quinta parte. Entonces yo simplemente quiero saber cuál es la quinta parte de 24. Si tomo el 24 y lo divido por 5, 5 en el 24 cabe 4, 4 por 5, 20 y sobran 4. No hay más números que bajar, coma 0. 5 en el 40 cabe 8 y sobran 0. Entonces es la posición 4,8 el primer quintil. Se encuentra en ese intervalo 0,2. El 0,2 aloja hasta 3 datos, pero yo estoy en el cuarto coma 8. Por lo tanto, tampoco sería válido. Vamos por la letra D. Vamos por la letra D. ¿Quién me borrar primero? Entonces, en la letra D dice el cuartil 3. El cuartil 3 o el tercer cuartil nos indica que tenemos 3 de 4 partes, que es lo mismo que hablar también de el 75%. Entonces, nosotros queremos calcular el cuartil 3, o sea, el 75% de el total de datos que eran 24. Eso es lo que yo necesito saber. Pero ustedes saben que el 75% en realidad es el 3 cuartos. Entonces yo tengo 3 cuartos de, o sea, multiplicado por 24. Hacemos estos cálculos. 3 por 24, eso nos daría, 3 por 20 serían 60, 3 por 4, 12, nos daría 72, dividido por el 4. También pueden decir que el 4 en el 24 cabe 6 y 6 por 3, 18 y listo. O dividen 72 dividido por 4 y les va a dar 18. Lo que nos quiere decir que en la posición 18 está el cuartil 3. Entonces tenemos que buscar si es que la posición 18 está en el intervalo 8 y 10. El intervalo 8 y 10 está acá y pertenece hasta la agrupación de 19 datos. Entonces veamos el anterior. El anterior llega hasta 13 y luego aquí, en este, estaría el dato 14, 15, 16, 17, 18, 19, hasta el 19. Entonces, ¿estaba contemplado el 18 en ese puesto? Claro que sí. Por lo tanto, pertenece a este intervalo correcto. Alternativa D. Y la última, por ejemplo, hice la más fácil. Ya de hecho, yo cuando lo hice este ejercicio fue lo primero que hice, hacer la frecuencia acumulada acá al lado y teníamos entonces que era 3, que serían 5 con el anterior, serían 9 con ese anterior, 9 más 4 tendríamos 13, 19 y tenemos 24. Entonces, como aquí yo tengo que buscar cuál es la que más me conviene, y a mí me convenía mucho más empezar de atrás para adelante, porque la alternativa E dice el cuartil 2, o sea, el 50%, y el 50% es la mitad. Entonces, si yo calculo la mitad de los 24 datos, quiere decir que era simplemente la posición 12. La posición 12, aquí tenemos la posición 5, 9, aquí estaría la 10, 11, 12, hasta la 13. Por lo tanto, en este intervalo se encontraría la posición 12, que era el 50%. Por lo tanto, no era el 4,6 y sería falsa. Entonces, casi siempre hay que elegir los fáciles para poder hacerlo rápido y comenzar a hacer los análisis, ¿ya? Pero en este caso, entonces, la alternativa correcta era la letra D. Sigamos con el 4. En la tabla adjunta se muestra la distribución de edades de personas que habitan en un edificio de departamentos, agrupados en intervalos. Entonces, el percentil 28, entonces nos están preguntando, el 28% se encuentra en qué intervalo. Necesito saber cuántas personas tenemos, es decir, la frecuencia acumulada.
Entonces aquí tenemos 3, 3 más 5, 8, 8 más 9 tenemos 17, 17 más 21 tenemos 38, más 28 tenemos 66, más 25 tenemos 80, 91, más los 9 hacemos 100 datos en total. Súper fácil cuando tenemos 100 datos, porque si es el 28% y el 28% son 28 de 100 datos, entonces el 28% de 100 claramente es el puesto 28, porque 28% es 28 de 100. Entonces, si yo quiero calcular el 28 de 100, claramente es 28 nomás, pues ya está listo, es como redundante. Entonces yo busco dónde está la acumulación del dato 28. Por ejemplo, aquí acumulo 3 datos. Después aquí estaría el 4, 5, 6, hasta el 8, no me sirve. Hasta el 17, no me sirve. Aquí está hasta el 38. Entonces aquí podría estar. Si pasa del 17 al 38, quiere decir que aquí está el número 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, hasta el 38. O sea que este dato está involucrado aquí. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería que está en el intervalo 30,40. Ejercicio 5. La tabla adjunta muestra una distribución de frecuencias agrupada en 8 intervalos. Cuando le digan tabla de frecuencia o gráfico de frecuencias, hay que intuir de que solamente es la absoluta, no la acumulada. Así que mucho cuidado ahí. Y tenemos 8 intervalos consecutivos de igual amplitud, en cuál se encuentra el percentil 40. Percentil 40, 40%. Necesitamos entonces la acumulada. Primero sería 4, luego se acumula 4,5, 9, más 6 serían 15, más 7 tendríamos 22, más 8 tendríamos 30, más 9, 39, más 10, 49, y más 11 tendríamos 60 datos en total. Y yo quiero el 40% de 60 datos. El 40% es tener 40 de 100. La palabra de es multiplicación de 60. Fíjense aquí, si yo multiplico, o todo esto lo puedo dejar en una sola fracción, 40 por 60 podría quedar arriba y abajo 100. Yo puedo simplificar de inmediato estos dos ceros y me queda 4 por 6, simplemente 24 partido por 1, y eso es 24. Quiere decir que en la posición 24 estaría el percentil 40. Entonces vemos dónde estaría la acumulación de 24. Hasta aquí 4, hasta aquí 9, hasta aquí 15, hasta aquí 22, y aquí estaría el 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hasta el 30 estaría aquí. Por lo tanto, en este estaría involucrado nuestro dato 24. Entonces sería el J. La 5 sería la A. Otra manera de haberlo hecho, quizás rápidamente para algunos estudiantes que ya son mucho más veloces de los porcentajes en la mente, si nos pedían el 40% de lo que ya sabemos que eran 24, nosotros podemos interpretarlo de distintas maneras. Por ejemplo, podríamos haber hecho simplemente el 40% como un 0,4 y multiplicarlo por 24. También podríamos haber dicho que como es el percentil 40, es 40 de 100 y se multiplica por el total de datos 24. También se puede haber calculado primero el 10%. ¿Cuánto es el 10% de 24? Es la décima parte de dividir por 10, o sea, nos daría 2,4. Y como es el 40%, significa que ese 10%, que es 2,4, lo tengo 4 veces. 2,4, simplemente lo multiplico y listo, vamos a tener nuestro resultado. Así que ahí tienen distintas maneras de poder hacer este ejercicio. Ya, pero la primera yo creo que fue la más efectiva. Sigamos con el ejercicio 6. Y en este caso nos dan la tabla, ¿cierto? Y nos dicen que tenemos que ver cuál de estas se puede afirmar. El percentil 85 se encuentra en el intervalo 30-40. Si nos dice el percentil 85, habla del 85%. Acá la mediana, o sea, el 50%. Acá del tercer quintil. Los quintiles son de 20 en 20, o sea, el tercero sería el 60%. Para poder comparar estos quintiles de esta medida de posición, necesito la acumulada para poder hacerlo más rápido. Entonces, nuestra frecuencia acumulada sería 12. 12 más 15 tenemos 27, más 9, 36, más 4, hacemos en total 40. Entonces, el percentil 85, o sea, yo quiero calcular el 85% del total de datos, que es 40. El 85% es 85 de 100 y lo multiplico por 40.
Puedo eliminar un 0 si quiero. Y multiplico el 85 por 4. Hago el producto, 4 por 5, 20, reservo 2. 4 por 8 serían 32, más 2 serían, de nuevo, 4 por 5 serían 20, reservo 2. 4 por 8 serían 32, 33, 34 tendríamos. O sea que nos daría 340. Eso sería. Ahora, una vez que tenemos este cálculo listo acá, simplemente necesitamos determinar. 4 por 85 nos dio 340. Y ahora hay que dividirlo por 10. Entonces se nos va un 0 con un 0 y nos queda que finalmente es 34. Buscamos dónde estaría el dato 34. Buscamos acá, aquí tendríamos 12 acumulados, aquí 27, y aquí del 27 en adelante llega hasta el 36. O sea que aquí en este estaría el 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. O sea, está involucrado el 34, que era la cuarta posición que representaba el percentil 85. Entonces estaría aquí y me estaría representando el intervalo 30-40. Correcto. Luego, ¿qué más nos dicen? En este caso, lo que nos dicen es la mediana, 50%. Si son 40, el 50% son el dato número 20, o sea, la posición 20. 50%, la mitad de 40, el 20. Hasta aquí tengo acumulado 12, hasta aquí 27. Es decir, aquí está acumulado el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, hasta el 27. Por lo tanto, el 20 estaría aquí. O sea, es correcta. El tercer quintil, el 60%. Veamos, si es 40, y aquí ojalá que lo puedan hacer mental, si les dicen el 60% de 40, piensen en la composición del 60. Si ustedes lo quieren hacer mental, el porcentaje que me genera el 60% podría ser de 10 en 10. El 10% de 40, la décima parte, es dividir por 10. La décima parte de 40 es simplemente 4. Ese sería mi 10%. Y si yo tengo 60% es porque lo tengo 6 veces. O sea, multiplico por 6 y obtengo que 24 es el 60%. Eso uno lo hace en la mente. Y de inmediato puede decir la décima parte es 4 y como es el 60%, 4 por 6 serían 24. Entonces, la posición 24 es la que me indica el tercer quintil. Hasta aquí tengo 12 y hasta aquí 27. O sea que aquí está involucrado el 24, porque estaría el 13, 14, 15, hasta el 27. Y eso serían el 20 y 30, correcto. Alternativa 1, 2 y 3 serían las verdaderas. Si no lo quieren hacer así, se dicen simplemente lo que tienen, 60 de 100 partes. Y como es multiplicación de 40, pueden eliminar los dos ceros con los dos ceros, les queda 6 por 4, 24 y listo. La posición 24 es la que estaban buscando, y como aquí van del 12 en adelante, va el 13, 14, 15 y 6 hasta el 27. Entonces aquí estaría involucrada la posición 24. Vamos ahora con el ejercicio 7. Una institución de salud está midiendo el nivel de glucosa en la sangre de las personas para conocer su riesgo de padecer diabetes. La tabla adjunta muestra los resultados de un grupo de voluntarios a los que se le midió dicho nivel de acuerdo a lo anterior. ¿Cuál de los siguientes valores se encuentra en el intervalo 75 y 100 aquí? Entonces, primero necesito saber cuánto tenemos en total, o sea, nuestra frecuencia acumulada, para poder igual investigar las posiciones. Primero, 8 se conserva. 8 más 71 serían 79. Luego tenemos 79 más 64. Tenemos que ir haciendo los cálculos. Por ejemplo, 60 más 70 serían 130. 9 más 4 serían 13. Entonces tenemos 143. Luego, 143 más 42 tenemos 185. Y más 15 tenemos 200 datos en total. Por lo tanto, si nos piden ver en este intervalo quién está alojado, podríamos pensar en que tenemos 79 de 200 datos. Ahí tenemos, ¿cierto? Alojados en total, hasta aquí, 79 de 200 datos. Entonces, lo ideal sería pensar, de aquí hacia atrás, ¿cierto? Tenemos 79, de ahí hacia atrás. ¿Cómo podemos calcular cuál de estos sería correcto? Primero tenemos que saber qué significa cada uno. Segundo quintil, 20 en 20 sería 40%. Tercer cuartil sería el 75%. Tercer decil sería el 30%. La mediana es el 50% y el percentil 87 sería 87%. Siempre yo les pido que lo hagan del más fácil, la mediana. La mediana es la mitad.
La mitad de 200 son 100. Entonces tenemos que buscar dónde estaría la posición número 100, porque la mediana es el 50% de 200. La mitad serían 100. Entonces hasta aquí tengo 79. Aquí tengo el 78, 79, hasta el 143. O sea que aquí estaría acumulado el dato número 100, ¿ya? No por el intervalo, sino que por la cantidad de datos. Si hasta aquí está el 79, aquí está el 78, 79, 80, 81, 82, ahí hasta llegar al 143. O sea, está al 100 aquí. Por lo tanto, no corresponde a la mediana, porque yo estoy buscando ese intervalo. O sea, hasta el dato 79. Entonces ya eliminamos la más fácil. No me sirvió. La pregunta es, si no me sirvió la mediana porque era un intervalo después, quiere decir que menos me va a servir el percentil 87 que queda más lejos y el tercer cuartil que es 75 menos todavía. Entonces estamos entre la A y la C. Una de esas dos debería ser la respuesta correcta. Veamos primero el 40%. Recordemos, es el 40% del total de datos que son 200. 40% es tener 40 de 100. D es multiplicar. Ahora podemos eliminar 2 ceros con 2 ceros y nos queda 2 por 40, 80. Nos quiere decir que en el dato 80, en la posición 80, se encuentra el segundo quintil, pero aquí llega solo hasta el 79. Aquí está el 80, 81 y así sucesivamente. Por lo tanto, estaría en esa ubicación, en ese intervalo. Por lo tanto, sería falsa. El C, tercer decil, el 30%. 30% de 200. Ya saben que sería fácil, ¿cierto? 30 de 100 partes, de multiplicar 200. Eliminamos dos ceros, 2 por 30 nos daría en total 60. Quiere decir que en la posición 60 vamos a encontrar nuestro tercer decil. Veamos, hasta aquí está la posición 8. Entonces acá está la novena, décima, 11, 12, 13, hasta la 79. ¿Estará involucrado la posición 60? Claro que sí. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la letra C, el tercer decil, 30%. Vamos acá. María, Marcos y Manuel son fanáticos de un juego en línea que consiste en superar una serie de pruebas diarias cuya recompensa corresponde a monedas que luego podrán utilizar para subir de nivel en la tabla de posiciones del juego, teniendo cada prueba como recompensa una moneda. Un día, los tres amigos decidieron observar la tabla adjunta que muestra la cantidad de monedas ganadas por los jugadores activos de su ciudad. Con relación a la tabla, María ha señalado que el percentil 80 se encuentra en el intervalo 15,20. O sea, María, lo voy a escribir aquí, María dice que el percentil 80, o sea que el 80% está acumulado en el intervalo del 15 hasta el 20 abierto. Luego dice Marcos, dice que el quintil 1, o sea, Marcos, quintil 1 en la primera agrupación de 20%, dice que se encuentra en el intervalo 0,5. Y Manuel nos dice que el decil 5, o sea, el 50%, se encuentra en el intervalo 10,15. Entonces necesitamos saber cuánto es la acumulación que tenemos de datos. Nuestra frecuencia acumulada, 5, 5 más 7 serían 12, más 25 serían 37, más 30, 67, más 3 serían 70 en total. Tenemos 70 datos. Ahora, si nos piden el 50%, que es la más fácil, el 50% es la mitad. La mitad de 70 serían 35. Entonces busquemos dónde está el dato 35. Hasta aquí tengo 5, no me sirve. Hasta aquí tengo 12, no me sirve. Hasta aquí tengo 37. Es decir, acá están todos sobre 12, o sea, está el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta el 37. Por lo tanto, estaría considerado el 50% que me indicaba que era la posición 35. Por lo tanto, era correcto. Pero a mí me están pidiendo los que no están correctos. Ya, vamos ahora entonces por María. María dice que es el 80%. Nosotros tenemos el 80 de 100 partes de 70. O sea, el 80% de 70. 80 partes de 100 de es multiplicar por 70. Un cero se va, dos ceros se van y se van. 8 por 7 nos daría 56 partido por 1. O sea, simplemente nos daría la posición 56. Vamos a ver si está en lo correcto María. Buscamos la posición 56, hasta aquí tengo la 37, hasta aquí la 67, o sea que aquí sobre el 37 y bajo el 67 está el 56 de posición. Por lo tanto, estaría en este intervalo que es el 15,20
y estaría correcto. Vamos entonces ahora a Marco, aunque ya lo tendríamos por descarte. El 20%. Voy a borrar esto y nos piden el 20%. El 20% es la quinta parte, o sea, divide el 70 por 5 y listo. Pero hagámoslo paso a paso. Tenemos el 20% de 70. 20 de 100 partes de es multiplicar por 70. 1, 2 ceros se pueden cancelar con dos ceros. 2 por 7 es simplemente 14. La posición 14 es la que representa entonces. A ver, hasta aquí tenemos 5, no me sirve. Hasta aquí 12, no me sirve. Aquí estaría la 13, 14, 15, 16, 17, 18, hasta la 37. Entonces, aquí estaría contenido el de Marcos, el 20%. Y claramente, ¿cierto? Nos damos cuenta que no está en el 0,5. 0,5. Entonces, este estaría, Marcos, estaría incorrecto. Sería la alternativa C. Nada más. Vamos entonces ahora al ejercicio 9. A continuación, se presenta una tabla que indica la cantidad de agua consumida mensualmente por familias de una ciudad. En base a lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Si X es 70, ya, aquí nos están dando valores. Vamos a pensar primero. Si X vale 70, veamos qué pasa, cuál es verdadera. Entonces el percentil 74, o sea, el 74% se encuentra en este intervalo. Ya, si tomamos el dato como 70, nosotros vamos a tener la siguiente acumulación de datos. Hasta aquí tenemos 40, hasta aquí 40 y 70 hacemos 110, más 120 hacemos 230, más 20 hacemos 250 en total. Entonces, en relativa a esto, a nosotros nos piden ver el 74% de 250. Es decir, el 74% es tener 74 partes de un total de 100 multiplicado por 250. Podemos cancelar de inmediato un 0 y nos va a quedar 74 por 25 y dividido por 10, pero después 5 por 4 serían 20, reservo 2. 5 por 7, 35, 36, 37. Saltamos un espacio. 2 por 4 serían 8 y 2 por 7 serían 14. Hacemos la suma, 0, 8 y 7 serían 8 y 8, 16, una menos serían 15, 7, 8 y 1. 1850, nos daría 1850 el producto de la parte de arriba, y esto está dividido por 10. Se me va un 0 con un 0 y me queda 185. Quiere decir que el percentil 74, si el X vale 7, el percentil 74 sería la posición 185. Y tenemos que buscar acá. Hasta aquí tenemos 40 posiciones, 110, y aquí empiezan del 111 hasta el 230. O sea, en esta acumulación claramente se encuentra la posición 185. Y eso ocurre en el intervalo 12,18. Estaría correcto. Vamos ahora a comprobar la 2. Si el X valiera 20, acumulamos 40, acumulamos 60, acumulamos 180 y acumulamos 200 datos en total. Ahora cambió. Entonces nos piden si X vale 20, entonces el decil 4, o sea, el 40%, se encuentra en ese intervalo, o sea, el 40% de 200. 40 partes de 100 de 200. Se van esos dos ceros con esos dos ceros y 2 por 40 tendríamos 80. La posición 80 sería entonces el cuarto decil. Hasta aquí acumulamos 40, hasta aquí acumulamos 60 y hasta aquí tenemos 180. O sea, aquí estaría el 61, 62 hasta el 180. Por lo tanto, estaría involucrado el dato número 80 y sería en este intervalo, en el 12,18. Por lo tanto, nos damos cuenta que el cuarto decil no se encontraba en el 6,12. Por lo tanto, podríamos decir que sería falsa. Sería falsa esa. Vamos ahora entonces, ya tenemos la primera verdadera y la segunda falsa. Vamos por la tercera. Nos dicen que si X vale 10, o sea, acumulamos 40, acumulamos 50, acumulamos 120, sería más 50, 170, más 20 tenemos 190. Eso es lo que tenemos. Y nos piden el cuartil 2. El segundo cuartil es el 50%. Entonces, la mitad de 190 es lo que estoy calculando. El 50% de 190, la mitad. ¿Cuál es la mitad de 100? Es 50, la mitad de 90 es 45. Entonces, la mitad de esto sería simplemente 95. La mitad de 190 es 95. Entonces, en la posición 95 se encuentra el dato. Hasta aquí tenemos acumulado 40,
más 10 acumulamos 50, más 120 acumulamos 170, o sea, aquí está el dato 51, 52, hasta el 170. O sea que aquí se encuentra el dato 95. Y serían el 12,18, por lo tanto sería verdadera 1 y 3. Alternativa C. Vamos por el ejercicio 10. Con relación a la tabla adjunta, para que el decil 4, recuerden, decil 4, entonces de inmediato sacamos que es el 40%. Y el percentil 60, o sea, estamos hablando del 60%, se encuentran en el mismo intervalo. ¿Cuáles parejas o cuál pareja de número podría corresponder a los valores de X e Y respectivamente? Entonces vamos a tener que ir probando para ver si es que comparten el mismo intervalo tanto el 40 como el 60%. ¿Ya? Estamos en el ejercicio 10. Si el X fuera 5 y el Y también fuera 5, 5 y 5 nos dice la primera opción. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto acumulamos. Hasta aquí 2, hasta aquí acumulamos 2 y 5, 7, más 10 acumulamos 17, más 5 acumulamos 22, más 8 acumulamos 30 en total. Entonces vamos a calcular el 40% de 30 y el 60% de 30 para ver si que están en el mismo intervalo acumulado. Entonces, el 40% de 30 sería 40 partes de 100. D es multiplicación por 30. Se nos puede ir un 0 con un 0, ¿cierto? Acá estos 2 y 2. 2 arriba y 2 abajo. 4 por 3 serían 12. La posición 12 es el 40%. Acá tenemos 60 de 100 partes. Se nos van los dos ceros de arriba con los dos de abajo. 6 por 3 nos daría 18. La posición 18 sería entonces para el percentil 60. Ahora, la posición 12 y la posición 18 estarán en el mismo intervalo. Vamos a verlo. Hasta aquí acumulo 12. Hasta aquí tengo acumulado 7. Todavía no llego a ninguna. Hasta aquí acumulé 17. Entonces, si pasó el 7, estaría el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 17. Me involucra ese, pero a este no. Por lo tanto, en este estaría el decil 4, pero el percentil 60 estaría en el siguiente, porque involucra el 18 como dato. Por lo tanto, la primera sería falsa. Vamos a ver la segunda. Dice 6 y 4. Si este vale 6 y este vale 4. Hasta aquí acumulamos 2, más 6 serían 8, más 10 serían 18, más 4 serían 22, más 8 serían 30. Nuevamente tenemos 30 y nos piden calcular, ¿cierto? Lo mismo, el decil cuadro y el percentil 60. Sabíamos que el 40%, ¿cierto? Era, lo hicimos el cálculo y si no recuerdo mal era 12, y el 60% hicimos el cálculo ya, porque también eran 30, nos dio el mismo total, entonces eran 18. ¿Dónde está el dato 12 y el dato 18? Hasta aquí tenemos 8, o sea, 2 acumulados, hasta aquí 8, está todavía el dato 12, y hasta aquí tenemos acumulado 18, o sea, aquí adentro está el dato 18, y como es sobre de 8, sería el 9, 10, 11, 12 también estaría, 13, 14, 15, 16, hasta el 18. O sea que aquí sí estarían involucrados ambos en la 2. Vamos a ver la 3. Entonces ahora nuestra acumulación va a cambiar, posiblemente, ¿cierto? El X ahora vale 2 y el Y vale 8. Hasta aquí acumulamos 2, 2 y 2 hacemos 4, más 10 serían 14, más 8 hacemos 22, más 8 hacemos 30, nuestro total. Entonces vamos a ver dónde está la acumulación del 40 y 60%, el dato 12 y dato 18. Hasta aquí tengo 2, hasta aquí 4, hasta aquí 14. Aquí está involucrado entonces ya, sobre 4 está involucrado el 12, pero no el 18. Aquí estaría la posición 12ava, pero la 18 estaría en este. Por lo tanto, estarían en intervalos distintos y sería falsa. La única correcta, solo 2. En este caso, ¿cierto? Tenemos que el ejercicio 10 sería la alternativa B. Vamos por el 11. Se realizó un registro de los parques nacionales en cierta zona, agrupándolos según su superficie, lo cual se presenta en la tabla que está ahí. ¿Es posible conocer la cantidad de parques registrados? Sí. Recuerden, en vez de hablar de segundo cuartil, primer decil y todo eso, hablen en realidad de porcentajes. Segundo cuartil habla del 50%. Primer decil habla del 10%. La primera información tenemos que ver si es que nos sirve o no. El segundo cuartil o el 50% está en este intervalo. Ese intervalo está aquí.
O sea que me está diciendo que hasta aquí se acumula el 50%, hasta el cuartil 2. Pero aquí podría haber una acumulación grande. No sabemos de cuánto sería este valor. O sea, depende de cuánto sería la acumulación. No sabemos si que son consecutivos los datos, no sabemos mucha información. Entonces, con esto, sabemos solamente que hasta aquí llega el 50%. O sea que lo mismo que tengo hacia arriba, yo tengo lo mismo hacia abajo. 50 y 50% hacen el total. Pero 4 más X me da el total. Y aquí me dice 8 más Y me da el total. Entonces, lamentablemente no sé qué total me tiene que dar. Por lo tanto, no sé cuánto tendría que valer el X y el Y con la primera información. No lo podría determinar. Por lo tanto, no me sirve. No me entrega la información necesaria. Vamos con el segundo, por sí solo. Después vemos los dos juntos. El primer decil, o sea, el 10%, está en el intervalo 0,250 aquí. ¿Estará aquí el 10%? Entonces, el anterior me decía que hasta aquí estaba el 50, pero involucraba una incógnita, y después de hacia abajo también el 50 involucraba otra incógnita. Entonces era imposible poder determinarlo. Pero con esta información, fíjense que me está diciendo que hasta ahí tengo el 10%. O sea que con esta información, el número 11, estamos sabiendo que este sería el 10%. El primer cuartil está aquí. Pero ¿y qué más podemos saber con eso? Que hasta abajo, de aquí hacia allá, estaría el 90%. Pero y que yo sepa que el 10% es una frecuencia de 4, ¿qué podría descubrir con eso? Si aquí tengo que el X, no sé cuánto es, y el Y tampoco. Entonces, bajo estos parámetros, en realidad yo no voy a saber cuánto es. Lo que podría hacer es calcular porcentajes. Pero la pregunta ¿es posible conocer la cantidad de parques registrados? Yo voy a saber el porcentaje. Yo sé que esto representa el 10% de los parques, ¿o no? ¿Será eso realmente? El problema está en que me dicen que el primer decil, o sea, el 10%, está en este intervalo, ¿ya? Pero puede ser que justo ese 10% sea el dato segundo, o puede ser el dato primero, o el dato tercero, o el dato cuarto. No sabemos cuál es, pero sí que está en este intervalo, donde hay una frecuencia de 4 datos, pero no sabemos si es que se refería al primero, al segundo, al tercero o al cuarto. Si se refería al cuarto, posiblemente iba a ser más fácil y podríamos decir que el 10% es 4. Entonces, que el 100% serían 40 parques. Y en base a esa información podríamos unirla con la otra y podríamos conseguir todo. Pero con esto no se puede, porque en realidad estamos con porcentajes y no con la cantidad. O sea, me dicen que el primer decil está aquí, se encuentra aquí, pero aquí tenemos 4 datos. ¿En cuál de esos 4 datos o en esos 4 lugares se encuentra exactamente el primer decil? No lo sabemos, ¿ya? Por lo tanto, ni con la primera, ni con la segunda, ni ambas juntas se puede conseguir esta información y sería la alternativa E. En la tabla adjunta se muestra una serie de datos agrupados en intervalos consecutivos de igual amplitud. Se puede determinar el valor de la frecuencia del intervalo BC si se sabe que, veamos la primera. En este caso, ¿cierto? Tenemos que ir analizando cada una por separado. Primero por separado y después juntas. El percentil 50, o sea, el 50% se ubica en el intervalo CD, o sea, aquí. ¿Cómo lo puedo saber? ¿Qué puedo saber con esto? Si tiene una incógnita X, primero tengo que saber cuánto es el total. En la información me entregan el total, me dicen que la tabla muestra una cierta cantidad total de datos, no me dicen cuánto. Pero con esto me dicen que el 50% se ubica en este intervalo. Se ubica en este intervalo, o sea que si el X fuera 5, no me indica que sea justo en el 5. Puede ser 4, 3, 2, todo cualquiera que esté sobre el 1 y bajo o igual al 5. Entonces, con esa información no podemos rescatar nada. Aparte que no sé cuánto es el X, entonces no puedo calcular exactamente cuánto es ese percentil, cuál es el valor. Entonces, con la primera no podemos en realidad descubrirlo. El cuarto decil corresponde al dato ubicado en la sexta posición. Con esa información, con esa información, ¿ya? Vamos a verlo de nuevo. Dice, en la tabla adjunta se muestra una serie de datos agrupados en intervalos consecutivos de igual amplitud. Se puede determinar el valor de la frecuencia
el valor de la frecuencia, este X, sí se sabe qué. Entonces yo quiero saber esa frecuencia. Con la primera que me decían el 50% que estaba ahí, ¿cierto? Que me dicen que el 50% está en CD, o sea que hasta aquí tengo el 50%, con eso no me dice nada. O sea, me dice que hasta aquí se acumula el 50%, pero yo no sé si se acumula justo hasta este dato, o el anterior, o cualquiera de estos 5 datos que tenemos aquí, porque hay 5 datos. No sé en cuál de ellos realmente se acumula el 50% exactamente. Entonces yo no puedo decir que exactamente aquí tenemos el 50% en 5 datos y que aquí también tenemos 5 datos. No se podría hacer eso. No se podría. ¿Ya? Porque aquí no sabemos en cuál de estos 5 datos está cortando el 50%. Entonces la primera definitivamente no se puede. Ya. Yo quiero saber el valor del X. Si sé que el cuarto decil o el 40% corresponde al dato ubicado de la sexta posición, ahora me dicen que este es el de la sexta posición, no que está en un intervalo, sino que es la sexta posición. Entonces veamos, si el 40% está en la sexta posición, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Lo importante es que aquí me están dando el resultado ya de, en este caso, el cuarto decil, que es la posición sexta. Recuerden que la posición se hace a través de la fórmula Kn partido por A. Y como estamos hablando de deciles, y es el cuarto decil, es 4 partido por 10, 4 deciles. Y el n es el total de datos, o sea, x. No sé cuántos datos son, ¿ya? Pero para que no sea esa misma letra x, le voy a colocar la letra n del total de datos. Y esto nos tiene que dar la sexta posición. Bueno, despejemos para encontrar el valor del n. 10 pasaría, si está dividiendo, pasaría multiplicando. 4 por n es igual a 6 por 10. 4n es equivalente a 6 por 10 serían 60. Y el 4 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces ahora tenemos que el 4 en el 60, o 60 está dividido por 4. Dividir por 4 es la mitad de la mitad. La mitad de 60 es 30 y la mitad de 30 son 15. Quiere decir que el total de datos que tenemos es 15. Bueno, y si tenemos 15 y aquí tengo 2 y 3 serían 5, más 5, 10, más 1, 11. Entonces este vale 4. O sea que con la segunda por sí sola logramos descubrir cuánto valía el X, porque me dijeron cuál era la posición y no solamente me decían que se ubicaba en un intervalo, porque que se ubique en un intervalo me da muchas, muchas posibilidades abiertas. Así que en este caso tenemos nuestra alternativa correcta, la letra B. Solo 2 por sí sola. Acá pasamos entonces ahora al contenido de los diagramas que involucran el cajón con bigotes. Entonces vamos viendo acá. En este caso, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? El primero dice, el valor mayor de la muestra es 17. Recuerden, esto siempre involucra el diagrama de cajón, involucra al mínimo y al máximo de los valores. El que está justo aquí es el 50%, hasta aquí, primer cuartil, es el 25%, segundo cuartil, tercer cuartil, 75%, Q1, Q2, Q3. El Q2 coincide con la media y con el percentil 50, que es el 50%. Esas son informaciones que tenemos que conocer. El valor mayor es 17, claro. El menor era 5 y el máximo era 17. Correcto, pero yo busco la falsa. El rango intercuartil de la muestra es 6, o sea, yo busco cuál es mi cuartil 1, ahí estaría, mi cuartil 3. Y el rango intercuartil es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Entonces, 15 menos 9. 15 menos 9 nos daría 6. Por lo tanto, verdadera. El K es igual a 12. El K es el valor del Q2, el segundo cuartil que corresponde a la mediana. Pero yo ni siquiera sé cuántos datos tenemos, ni siquiera sé cuánto vale. En realidad no hay forma de poder descubrirlo de esta manera tan fácil, porque no sabemos cuánto es nuestro total de datos. Por lo tanto, no sabemos en qué dato estaría aquí. Puede ser, hasta podría ser el 9, podría ser 10, podría ser 11, 12, 13, hasta el mismo 15. No sabemos cuál podría ser. Porque estos son datos, son valores. Y no sabemos en realidad, este sería el mínimo y este es donde corta el primer 25%. Y aquí es donde corta el 50%. Pero yo no sé dónde, en qué número exactamente corta. Por lo tanto, que digan que el K es 12 es mentira. No se puede determinar. Algunos lo que se podrían confundir es que dicen, el Q3 es 15, el Q1 es 9.
15 más 9 hacemos 24 y el promedio entre esos dos, 24 dividido por 2 sería 12, pero no se calcula así. Ya no tiene nada que ver. El cuartil 1 es 9, el cuartil 1 es el 25% y aquí está el cuartil 1 y era 9, correcto. El percentil 75, que es lo mismo que el tercer cuartil, que es el 75%. ¿Es 15? Claro que sí. Por lo tanto, la única falsa era la C. Vamos por la 14. El diagrama de caja adjunto representa la distribución de frecuencias de un conjunto. Entonces es correcto afirmar que el primer cuartil, o sea, el 25% es 10. Veamos, ubiquemos aquí. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Este sería el mínimo y este sería el máximo. El primer cuartil es 10. Aquí está el primer cuartil. Ese es el mínimo, no es el primer cuartil. Por lo tanto, sería falso. El rango intercuartil es 18. O sea, la diferencia entre el 21 y el 12 será 18. Completamente falso. 21 menos 12 simplemente serían 9. Por lo tanto, el rango intercuartil estaría mal. Este no es el rango intercuartil, es la mediana, es el cuartil 2, el 50%. Mucho cuidado. Y la mediana dice que es 20, la mediana es el 50% y se ubica en el cuartil 2. Y aquí nos dice que la mitad está en el dato que tiene número 18. Por lo tanto, sería falsa. Entonces, eh, lo que podemos decir de esta es que en la 14, la 1, la 2 y la 3 serían falsas. Por lo tanto, ¿cuál de ellas es verdadera? Ninguna de las anteriores. Vamos por esta. Un entrenador de fútbol realizó un encuentro deportivo para probar las habilidades de su plantel, en el que podía realizar todos los cambios que estimara conveniente. El gráfico adjunto muestra la cantidad de minutos que los jugadores estuvieron en la cancha, donde cada intervalo de la forma AB, con excepción del último que es de la forma cerrada. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Fíjense que aquí nos están dando el porcentaje, del porcentaje que los jugadores tuvieron en la cancha. Entonces aquí, por ejemplo, tiene un 8%, un 12%, un 15%, un I%, un I más 25%. Entonces, si todos estuvieron en la cancha, o en realidad todos tuvieron que haber estado, más que todos, sino que se tuvo que haber jugado el total del tiempo, o sea, el porcentaje de tiempo jugado, tiene que darme el total. Y el total es un 100%. Entonces, el porcentaje de los jugadores del tiempo que estuvieron en la cancha tienen que darme el 100%. O sea, lo que jugó el jugador uno más el 2 más el 3 más el otro y el otro y el otro. Entonces debería darme el total del 100%. Bajo ese parámetro, nosotros podemos pensar de inmediato acá. Esto me tiene que dar el 100%. Aquí yo tengo de que los que estuvieron de 72 a 90 minutos fueron el 8% de los jugadores. Los que estuvieron aquí de 54 a 72 fue el I más 25 jugadores. Los que estuvieron aquí de 36 a 54 fueron el 15% de los jugadores. Los que estuvieron aquí de 18 a 36 minutos fueron I jugadores. Entonces ya sabemos que esto me tiene que dar el 100%. Entonces vamos viendo. 8 más 12 más 15 más I más 25. Todos los porcentajes obtenidos tenemos que darnos cuenta que sean distintos. Ahí está 1, 2, 3, 4 y 5. Estamos bien. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, sumamos. 8 más 12 serían 20. Más 15 tenemos 35. Más 25 hacemos 60. Entonces tenemos 60 más I más I serían 2I. Y todo esto nos tenía que dar el total, que sería el 100%. Entonces ahora el 60 simplemente pasaría restando. 2i es igual a 100 menos 60. Eso nos daría 2i igual a 40. El 2 está multiplicando, pasaría dividiendo. 40 dividido por 2 nos daría finalmente 20. Entonces lo que nos quiere decir ese 20 es que simplemente el i representaba al 20%. Entonces si este era 20 más 25, este representa al 45%. Entonces, por ejemplo, ahora podríamos ir diciendo, de 72 a 90 minutos fueron el 8% de los jugadores. De 54 a 72 minutos, el 45% de los jugadores. Y así sucesivamente. Ahora recién vamos a poder involucrarnos acá en los percentiles. El percentil 33.
O sea, el 33% se encuentra en el intervalo 1, aquí se me borró, ya, pero sería en el intervalo 18,36. ¿Ya? En la descripción va a estar correcto ese intervalo. ¿Ya? Pero es del 18 al 36. Aquí, en ese intervalo, se encontrará el 33%. Lo vemos hasta aquí. Tenemos que ir viendo qué porcentaje fue el que jugó. Entonces, el percentil 33 se encontrará en ese intervalo realmente. Si nos damos cuenta hasta aquí, solamente de 18 a 36 hubo un 20%. Pero cuando nosotros involucramos las medidas de posición, recuerden, se está involucrando lo que corresponde a la acumulación. Por lo tanto, lo que vamos a tener acá es que de 0 a 18 se acumula, fíjense muy bien, un 12%. Ahora, de 18 a 36 tenemos un 20%, pero más el anterior que era 12, tendríamos un 32%. Acá se acumula el 15%, más 32 tendríamos 47%. Ahora, 47 más este de acá, que sería 45, hacemos el 92%. Y ahora el 92 más este de acá, que sería el 8%, hacemos el total del 100%. Ahí en verde estaría representada la acumulada. Y nos dicen, el percentil 33 se encuentra en el intervalo 18,36. De 18 a 36 estaríamos aquí. Y hasta ahí tenemos la acumulación de 32%. O sea que el 33% queda fuera. Por lo tanto, sería falsa. El decil 9, eso me involucra al 90%. El 90% se encontrará en el intervalo 72 y 90. Aquí está el 72 y 90, pero ahí se encuentra del 92% en adelante. Y aquí está el 90%. Por lo tanto, aquí estaría el 93, sobre el 92 estaría el 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, hasta el 100%. Por lo tanto, no estaría el 90%. El 90% estaría aquí en este, que en este va del 47 en adelante, o sea, aquí está el 90%. El quintil 2, segundo quintil, si van de 20 en 20, sería el 40%. Se encuentra en el intervalo de 36 a 54. Veamos, de 36 a 54 tengo acumulado el 47%. Y el segundo quintil es el 40%. Entonces mi pregunta es, ¿estará hasta aquí el 40%? En el anterior, en este intervalo de 18 a 36, acumulamos hasta el 32, luego hasta el 47. Es decir, aquí en este se encuentra del 33 en adelante, 33%, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, hasta el 47. Entonces el 40% claro que sí estaba involucrado. Y sería solamente la 3. En este caso entonces, la alternativa 15 sería la B, solo 3. Vamos por el 17. Una muestra agrupa los datos que están ahí y se presentan en el diagrama de caja adjunto. El valor de X, bueno, tenemos aquí sería el mínimo, ¿cierto? El máximo. Aquí tendríamos el Q1, Q2 y el Q3. O sea, aquí tenemos el 75% de los datos. Entonces, una muestra agrupada es esos datos que están ahí y se representa en el diagrama de caja. Entonces, el valor de X es, yo necesito calcular el cuartil 3, el 75%. El 75% de todos estos datos. ¿Y cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 datos. O sea, yo quiero calcular el 75% de 16 datos en total. Vamos viendo, el 75% es 3 cuartas partes. D es multiplicar del 16. Acá lo que tenemos simplemente es una multiplicación, 3 por 16. Serían 3 por 10, serían 30, 3 por 6 serían 18. Tendríamos entonces 48 partido por 4. Ahora, el 4 en el 48 cabe simplemente 12 veces. 12 por 4, 48. Entonces quiere decir que en la posición número 12 vamos a encontrar nuestro número que sería el cuartil 3. Para eso debemos ordenar de menor a mayor. Pero como son 16 datos en total y estamos buscando la posición número 12, sería mucho más fácil eliminar los últimos 4. Y con eso nos quedamos en la posición 12. Entonces podemos eliminar los 4 más grandes o ordenarlos de menor a mayor.
Depende de ustedes, ¿ya? Entonces vamos a ordenarlo, por ejemplo, de menor a mayor primero, que sería como lo clásico. Buscamos el dato que es menor aquí y sería nuestro 14. Luego, el dato que le sigue al 14, no hay otro 14, así que se fue, ¿ya? Entonces se nos fue el 14 y ahora tenemos 15, 15, 15, 15. Hay otro 15, veamos, veamos, veamos. Hay que verlo bien porque hay que tener mucho cuidado aquí. Se nos pasa un número y estaría todo malo. Tendríamos ahora el 17, 1, 2, 3 17. Luego tenemos del 17 pasaríamos al 18, 18. Luego pasaríamos al 19, 19, 19. Y luego 22, 22 y 23. Buscamos entonces la posición en la que está la número 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta ahí estaría la posición número 12. Entonces aquí estaría nuestro cuartil 3, hasta el dato 19. Entonces podríamos decir que nuestra alternativa correcta sería la letra B, 16, o sea, 19. El otro método que les decía que como estamos buscando la posición 12 de 16, basta con eliminar los últimos 4. Entonces buscamos los 4 mayores, el más grande de todos aquí. El 22 no, el 23, uno menos. Luego el 22, tengo otro 22, ya llevo 3 menos. Entonces ahora nos faltaría eliminar el 19. Entonces, ¿quién nos quedó ahora? Si ya eliminamos esos 4, nos quedarían 12 datos. ¿Y quién es el último de esos 12 datos? El 19. Por lo tanto, hay distintas maneras de verlo. Pero sigue siendo la alternativa B la correcta. En el gráfico se registraron los puntajes de un ensayo PSU obtenidos por todos los estudiantes de cuarto medio de cierto liceo, donde los intervalos son de ese estilo. ¿En qué intervalo se encuentra el decil 7? O sea, se hace referencia al 70%. ¿En dónde se encontrará ese 70%? Primero, hasta aquí nos damos cuenta que tenemos 4. Hasta aquí acumulamos en total 4 y 9, hacemos 13. Hasta aquí acumulamos 13 y 28 serían 30, 41. Y hasta aquí 37 más 41 serían 78. Hasta aquí más 15 tendríamos eh, 93. Y hasta aquí más 7 tendríamos 100. O sea, súper fácil porque tenemos 100 datos en total. Así que los porcentajes son súper fáciles. Si hablamos del 70% de 100 datos, ocupa justamente la posición 70. Entonces vemos dónde está la acumulación de 70 datos aquí. Hasta aquí acumulé 41 y aquí estaría acumulado el 42, 43, 44, 45 hasta el 78. Por lo tanto, estaría involucrando a ese dato que es el número 70. Y eso ocurre en el intervalo 625 y 700. Alternativa A. El gráfico adjunto muestra las temperaturas máximas registradas durante un mes en una cierta localidad. Todos los intervalos son de la forma AB, excepto el último, que es de la forma CD cerrado. ¿En qué intervalo se encuentra el segundo decil y el tercer cuartil, respectivamente? Segundo decil, o sea, el 20%. Tercer cuartil, 75%. Vamos entonces, hasta aquí, entre 24, 24 tenemos 8 datos acumulados. Hasta aquí tenemos 6 más 8, hacemos 14. 14 más, hasta aquí tenemos 13 datos. 14 y 13 hacemos 27. Y luego acá tenemos 3, entonces hacemos en total 30 datos. La pregunta es, ¿cuál es el 20% y el 75%? El 20% de 30 datos y el 75% de 30 datos. El 20% es tener 20 de 100 multiplicado por 30. Podemos cancelar los dos ceros de arriba con los dos de abajo y nos queda 2 por 3, simplemente 6. Que también el 20% es la quinta parte. La quinta parte de 30 es dividir por 5 y eso es 6. La sexta posición. El 75% es tener 75 de 100 partes. D es multiplicar por 30. Pero sabemos también que el 75 partido por 100 es lo mismo que hablar de 3 cuartas partes. Entonces acá simplemente tendremos 3 por 30 serían 90 dividido por 4.
Dividir por 4 es la mitad de la mitad. Entonces aquí si lo quieren hacer paso por paso, genial. Si no, lo hacen mental. La mitad de 90 es 45 y la mitad de 45 es 22,5. Entonces en esas posiciones estarían. Vamos a ver dónde estará la sexta y la 22,5 posición. La sexta posición, hasta aquí tenemos 8. Entonces aquí estaría el dato 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 8. Por lo tanto, estaría en ese intervalo, 20,24. Vemos aquí, podría ser esta, podría ser esa o podría ser esa. Las demás las eliminamos, porque ya no está el primer intervalo del 20 al 24. Ahora, ¿dónde está la posición 22,5? Hasta aquí tengo 14 y hasta aquí tengo 27. O sea que aquí estaría la 15, 16, 17, 18, 19, hasta la 27. Estaría en el 28,32. Por lo tanto, aquí estaría. Ambas serían correctas. En este caso, alternativa B sería la 18. El gráfico adjunto muestra un conteo de centrales eólicas según su capacidad de generación eléctrica, medida en megavatios, donde los intervalos son de la forma AB y el último de la forma CD cerrado. ¿En qué intervalo se encuentra el tercer cuartil? Tercer cuartil. Tercer cuartil es el 75%. Vamos acumulando los datos. Entre 10 y 30 acumulo 3. Acá se acumulan en total 5. Entonces 5 y 3 hacemos 8. Hasta aquí tenemos 1. 8 y 1 hacemos 9. Hasta aquí no hay ninguno, o sea, sigo teniendo 9. Aquí tenemos 4 datos. 9 más 4 hacemos 13. Y acá tenemos 1. Entonces terminamos con 14 datos en total. Y nos piden el cuartil tercero, que sería el 75%. 75% de los 14 datos. 75% ya sabemos que serían 3 cuartos. Entonces, 3 por 4 serían simplemente 42 dividido por 4. Ahora, recordar que 42 dividido por 4 o dividir por 4 es la mitad de la mitad. La mitad de 42 sería 21 y la mitad de 21 es simplemente 10,5. En esa posición estará entonces el tercer cuartil o el 75% de los datos. Hasta aquí tengo 9 datos, hasta aquí 9 y hasta aquí tengo 13. Entonces aquí está involucrado el dato 10, 11, 12 hasta el 13. O sea, estaría el 10,5 en el intervalo 90 y 110. Alternativa D. Vamos por otro más. En este caso nos iríamos al 20. La tabla siguiente muestra los valores aproximados de la distribución en quintiles del ingreso familiar per cápita en Chile. Primer quintil, o sea, aquí tenemos el 20%, hasta aquí el segundo quintil tenemos el 40%, el 60%, el 80% y hasta sobre él tenemos el 100. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces vamos comparando acá. Por ejemplo, dice el 60% tiene un ingreso mayor a 71.000 pesos. Mayor a 71.000 pesos sería toda esta agrupación hacia abajo. Si hasta aquí arriba teníamos el 20%, hacia abajo tenemos agrupado el 80%. Falso entonces. De nuevo, por otro más. Vamos a ver la segunda. Nos dice el 20% tiene un ingreso entre 118.000 y 33.000 pesos. 333.000 pesos. Desde aquí hasta acá, o sea, de aquí hasta acá, nos dice que tenemos, ¿cierto? Un 20%. Pero claramente nos damos cuenta de que hay más que un 20%. Por lo tanto, sería incorrecto. La C nos dice que el 20% tiene un ingreso mayor a 182.000 pesos. Mayor a 182.000 pesos. Aquí está. Los que tienen un ingreso mayor a 182.000 pesos, si hasta aquí teníamos el 60%, quiere decir que hacia abajo tenemos el 40%. Por lo tanto, incorrecta. Sigamos pues, con otro más. El 40% tiene un ingreso no mayor a 71.000 pesos. El 40% tiene un ingreso no mayor a 71.000 pesos. ¿Quiénes son los que no tienen mayor a 71.000 pesos? Sería de aquí hacia atrás. Y justamente hasta aquí teníamos el 20%, no el 40%. Estaría malo. Entonces la alternativa E sería la más adecuada en este caso. Y corroboremos. Dice, el 60% tiene ingreso de a lo menos 118.000 pesos. ¿Quién tiene como mínimo 118.000 pesos? Entonces tenemos que buscar, ¿dónde está el 118.000? El 118.000 se acumula ¿hasta dónde? Hasta el 40%.
Entonces, los que ganan sobre eso, o sea que los que tienen a lo menos como mínimo 118, o sea, los que ganan sobre eso, son todos ellos. Y sobre el 40% se pone, ¿cierto? En total el 60%. Recuerden que aquí hay otro 20% más que me genera el 100% de los datos. Entonces, si hasta aquí teníamos el 40% de los datos, hacia adelante estaría el 60%. Entonces, alternativa E. En el gráfico adjunto, todos los intervalos tienen la misma amplitud. ¿Cuál de las siguientes medidas de posición se encuentra en el mismo intervalo que el decil 5? El decil 5 facilito porque es el 50%. Entonces vamos viendo acá, el quintil 2. El quintil 2 en realidad habla del 40%. Percentil 65, 65%. Cuartil 3, 75%. Decil 6, 60%. Percentil 70, 70%. ¿Cuál se encuentra en el mismo que el 50% de los datos? Entre A y B acumulamos 5. Entre B y C acumulamos 4, más 5 serían 9. Aquí tenemos 3, más 9 hacemos 12. Aquí acumulamos 3, más 12, 15. Aquí acumulamos 5, más 15 serían 20 en total datos. Entonces, la mitad de 20, porque nos piden el intervalo del decil 5, o sea, la mitad, serían 10. ¿Dónde está alojado el número 10 o la posición 10 aquí? Hasta aquí tengo la número 9, no me sirve. Pero aquí estaría involucrada la número 10, 11 y 12. Por lo tanto, en ese intervalo se involucra lo que sería el decil 5 del 50%. Entonces, según esos datos, veamos cuál de esto comparte el mismo intervalo. Regularmente tenemos que elegir los que están más cercanos. Entonces vamos viendo, el 40%, fíjense muy bien, el 40% de 20. Vamos a verlo. 40% de 20. Yo lo calculo de manera mental y ojalá que ustedes igual lo puedan hacer ya a estas alturas. El 40% es una conformación del 10%. 4 veces el 10%. El 10% es la décima parte. La décima parte de 20 sería 2. 20 dividido por 10 serían 2. Esa es la décima parte. Y si yo tengo un 40% y el 10% era 2, significa que eso lo tengo 4 veces. O sea que esto simplemente sería 8. Ya lo vamos a ir viendo por parte. Entonces el 40% de 20 es 8. El octavo dato se encuentra aquí sobre el 5 y bajo el 9. O sea, no estarían en el mismo intervalo. Luego, no me sirve esa. Ahora, entre estas, la más idónea para poder elegir es la que esté más cerca del 50%. ¿Será 70? ¿Será el 60? ¿Será el 75? ¿Será el 65? Entonces, para mí, yo debería probar primero la letra D del decil 6, que es el 60%, que está más cerca del 50%. Entonces calculemos cuánto sería el 60% de 20. Ya sabíamos que el 10% era 2. Entonces si ahora lo tengo 6 veces ese 10% para 60, serían 6 por 2 y eso nos daría 12. Entonces mi pregunta es, ¿en este intervalo estará el dato 12? Están todos sobre 9. Aquí estarían sobre 9 y menor o igual a 12. Entonces estaría el dato 10, 11 y 12. Estaría involucrado el dato 12. Por lo tanto, de inmediato podemos saber que sería la respuesta letra D. Entonces, siempre y cuando queremos ver que uno esté en el mismo, los porcentajes deberían ser muy similares, o por lo menos el más semejante. No siempre coincide, pero es una opción para poder no tener que probarlos todos e irse directo al que creemos que podría ser. Vamos acá. Muy importante que aquí nos dicen que tenemos un gráfico de frecuencia acumulada. Si no nos dicen, entonces no es de acumulada. Mucho cuidado ahí. Tenemos entonces una acumulación de datos y lo más importante de todo esto es que nos dicen cuál de las afirmaciones es verdadera. Vamos a ir viendo. Entonces aquí ya no hay que calcular la acumulada porque ya está acumulado. El 16% sería el percentil 16. ¿Se encuentra en el segundo intervalo? Veamos. ¿Dónde estaría el 16%? Primero, la acumulada tiene una acumulación total de 80. O sea, yo quiero saber cuánto es el 16% de 80 datos. Vamos determinando esto. 16 de 100 partes. Eso es el 16%. La palabra D es multiplicación por 80. Se nos va un 0 con un 0 y nos queda 16 por 8. 8 por 6 serían simplemente 48. Y 8 por 1 serían 8 más 4, tendríamos 12. Entonces esto nos daría simplemente 128 partido por 10. Dividir por 10 es correr la coma cuando es un número entero. Como es un número entero, no tiene coma, está al final.
Se corre entonces un espacio y nos quedaría 12,8. Recordar que esos cálculos ojalá los puedan hacer mentales. Igual pueden hacer la división, 128 dividido por 10. Ahora, esa es la posición que encontramos del 16%. ¿Dónde estará el 12,8? Vamos viendo acá. Hasta aquí acumulo 15 datos. O sea que hasta aquí está el dato 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el dato 15. Por lo tanto, ¿está en el segundo intervalo? Falso, estaba en el primer intervalo. El cuarto quintil, o sea, los quintiles son agrupaciones de 20% y el cuarto sería entonces 4 por 20, 80%. Entonces vamos a verlo. La primera era falsa. El cuarto quintil habla del 80% de 80. Entonces yo tengo 80 de 100 partes. De eso multiplicar. Entonces, lo que vamos a multiplicar acá, en este caso, lo que tenemos que multiplicar sería el 80 de 100 partes. Y la palabra de es multiplicar por 80. Entonces, lo único que debemos hacer es simplificar. 0 y 0 son 2. Lo eliminamos con estos dos ceros. 8 por 8 serían simplemente 64. Entonces, el dato que está en la posición 64 tenemos que corroborar que esté en el cuarto intervalo. Vamos a ver. El primero, segundo, tercero y cuarto intervalo. Vamos a ver si está aquí. Entre el cuarto intervalo están los datos que van desde el 35 hasta el 60. Entonces, dentro de esta agrupación de datos estará el 64. Nos podemos dar cuenta que llega como máximo al 60. Por lo tanto, sería falsa. Vamos por la tercera. El cuarto decil. El cuarto decil habla del 40%. El 40% de los 80 datos. ¿Se encontrará en el tercer intervalo? Vamos a verlo. 40 de 100 partes. D es multiplicado por 80. Se nos van los dos ceros de arriba con los dos de abajo, nos queda 4 por 8, 32. La posición 32 estará en el tercer intervalo. Veamos, primer intervalo, segundo, tercer intervalo. Estamos hablando de ese intervalo. Aquí va desde el 20 hasta el 35. Entre el 20 y el 25 de acumulación, ¿estará el 32 como posición? Aquí estaría el 21, 22, 23, hasta el 35. Por ende, sí estaría esa ubicación. Y tendríamos que sería la alternativa B, solo 3. Ese sería entonces el ejercicio número 22. Vamos con el 23. Ahora aquí, nuevamente, lo que nos dicen, toda la información, lo más importante sería esto, lo que nos piden al final, que dice, las medidas de posición se encuentran en el intervalo 34,51. ¿Será verdad? Entonces, ¿cuál de las siguientes se encuentra en ese intervalo? ¿Será verdad que el segundo cuartil? Segundo cuartil habla del 50%. Tercer quintil, 60%. Cuarto decil, 40%. Entonces vamos a ver acá la más fácil, que es la mitad, el 50%. Entonces vamos viendo cuántos datos acumulamos en total. En este intervalo tenemos una acumulación de 390. Ahora acá, 390 más 410 serían 800 datos. Más 180 tendríamos 980 datos. Y acá ahora más 20 tendríamos 1000 datos. Entonces yo quiero ver cuánto es la mitad o el 50% de 1000. Bueno, fácil, son 500. ¿Dónde se está acumulando los 500? Hasta aquí se acumulan 390, no me sirve. Hasta aquí están acumulados del 390 en adelante hasta el 800. O sea que aquí dentro, en este intervalo, se encuentra el valor de 500, que era la mitad de 1000. Veamos, el 60%. Yo tengo el 60% de 1000. Entonces yo tengo 60 de 100 partes de 1000. Se nos pueden eliminar dos ceros con dos ceros y nos queda 60 por 10, que serían 600. Veamos la posición 600. ¿Estará aquí dentro, sobre los 390 y bajo o igual a los 800? Correcto. Tenemos la 1 y 2 correctas. El cuarto decil es el 40%. 40% del total, que serían 1000. Tenemos 40 de 100 partes multiplicado por el 1000. Se nos van dos ceros con los dos ceros de abajo. 40 por 10 serían 400. El número 400 o la posición 400 estará sobre la 390 y bajo o igual a los 800. Correcto. Por lo tanto, tenemos la alternativa D, 1, 2 y 3. Vamos por la 24. Mucho cuidado porque acá yo igual me confundí. En este gráfico nos indica, ¿cierto?,
la cantidad de clientes, o sea, la frecuencia absoluta. Entonces yo como iba creciendo, 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 yo me confundí, pensé que era la acumulación, que estaba acumulada ya, pero no está acumulada. Así que mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto. Entonces vamos a ver cuál de las informaciones que están acá son verdaderas. Ahí está el problema, ¿cierto? Es una empresa telefónica que realizó un estudio donde agrupó a sus clientes nuevos del mes anterior según la cantidad de internet contratada en sus planes móviles en medidas de giga. Entonces es más que todo la información para darle un contexto, pero queremos ver cuál de estas son verdaderas. Pero recordemos que no es la acumulada, entonces hay que hacer la acumulación de datos. Hasta aquí se acumulan 4, 4 y 6 se acumulan 10, hasta aquí 17, más 13 tendríamos 30 datos en total. Entonces el decil 7, o sea, el 70% se encuentra en el intervalo, en el mismo intervalo que el percentil 90. ¿Se encontrarán esos dos porcentajes en el mismo intervalo? Vamos a realizarlo. Primero, el 70% sería 70% de 30. Y acá sería el 90% de 30. Ojalá es que lo puedan calcular mental porque ya estamos a esas alturas de hacerlo mental. Si hablamos del 10% me forma al 70 y al 90. El 10% de 30 sería dividir por 10 y tendríamos 3. El 10% o la décima parte de 30 es 3. Pero si el 10% es 3 y yo tengo un 70%, lo tengo 7 veces. 7 por 3 nos daría entonces acá 21, esa posición. Acá lo mismo, el 10% dijimos que era 3, lo voy a anotar por aquí. El 10% es 3. Entonces, si el 10% es 3, el 90 sería tenerlo 9 veces. 9 por 3, 27. Veamos si la posición 21 y la 27 están en el mismo puesto. Sobre el 17 está el 21 y sobre el 17 también está el 27. Por lo tanto, en este mismo intervalo están ambas acumulaciones. Correcto. La segunda, el percentil 60. Vamos a borrarlo aquí. Dice el percentil 60 está en el mismo intervalo que el cuartil 2. El percentil 60 habla del 60% de los 30 datos. Y el cuartil 2 habla del 50% de los mismos 30 datos. Ya dijimos que el 10% era 3, entonces como está 6 veces, 6 por 3 serían 18. Acá entonces serían el 50% de 30 en la mitad, que serían 15. El 15 y el 18 estarán en la misma. El 15 estaría aquí, sobre el 10 y bajo el 17, pero el 18 estaría sobre 17. Por lo tanto, no pertenecerían al mismo intervalo. Por lo tanto, esta sería falsa. Y la tercera, el quintil 2, que sería el 40% de 30, se encontrará en el mismo que el decil 5, que es el del 50% de 30, que lo habíamos pillado que era 15. 40% de 30, entonces dijimos que el 10% era 3, 3 por 4 serían 12. Entonces, el dato número 12 y el dato número 15 estarán en el mismo intervalo. El dato 12 está sobre el 10, el dato 15 igual está sobre el 10, y el 12 y el 15 están bajo el 17. Por lo tanto, se encuentran en este intervalo, o sea, disculpen, se encuentran sobre el 10 y bajo el 17. O sea, estarían en este intervalo. Ambos. Sobre el 10 estaría el 11, 12, 13, 14, 15, hasta el 17. Por lo tanto, estaría el 12 y también el 15. Por lo tanto, sería verdadera 1 y 3. Alternativa E. Y por fin, vamos por la última. Ya no queda nada, a ver si es que alguien llegó hasta este último ejercicio. En el diagrama de caja de la figura adjunta se puede determinar el valor de A, o sea, el valor del cuartil 1, o sea, el 25%. Si, en este caso B, es el cuartil 3 y este sería el cuartil 2. Recuerden, el 25 hasta aquí el 50% y hasta aquí el 75%. Ese era el mínimo y este era el máximo. ¿Se podrá saber el valor del A? Sí, lo primero. El rango intercuartil de la muestra es 11, o sea que si yo quito el cuartil 3 y le quito el cuartil 1, me daría 11. Con eso encuentro el valor del A. Bueno, el cuartil 3 es B, el cuartil 1 es A. Si resto B menos A me daría 11. Pero con esto existen infinitas combinaciones que restándolas me den 11. Entonces con eso no alcanzo a encontrar el valor del A. Me sirve, pero a medias, no completo. La segunda dice el percentil 75, 75% de la muestra es 19. Entonces tenemos que saber cuánto es la muestra total. Si sabemos cuánto es la muestra, podríamos saber muchas más cosas. Entonces, nos dice que el 75% es 19, es la posición 19.
¿Y quién corresponde al 75%? Lo que nos está diciendo, en pocas palabras, de hecho no nos dice que es la posición 19, sino que nos dicen que el percentil 75 es el valor 19, es el dato que está ahí con número 19. Entonces, el cuartil 3, el percentil 75 es el 75% o el cuartil 3, y el cuartil 3 está aquí, y me dicen que es 19. Entonces me está diciendo que el B es 19, pero a mí me preguntan por el A. Si conozco el B, no tengo nada que hacer para encontrar el A. Por lo tanto, me sirve, pero también a medias. Ahora probemos las juntas. Por ejemplo, si con la primera yo sabía que la resta me daba 11, pero ahora con la segunda yo sé que el B vale 19, entonces tendría que el B vale 19 menos el A, que es el cuartil 1, ¿ya? El rango intercuartílico. Entonces le quito el A y me debería dar 11. Entonces piensen ustedes, 19 menos ¿qué número me da 11? Eso lo pueden hacer mental y descubrimos que el A sería simplemente 8. 19 menos 8, 11. El A vale 8. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Gracias a que la diferencia entre el cuartil 3 y 1 es 11, y con la segunda descubrimos que el cuartil 3 o el B era 19, entonces B menos A o 19 menos A era 11. O sea, B menos el 8. 19 menos 8, 11. Entonces era la alternativa C, ambas juntas. Eso ha sido todo por el día de hoy. Hemos finalizado ya este leccionario. Así que ahí pueden ir corroborando ustedes si tienen alguna duda, adelantar y retroceder este video explicativo. Hemos finalizado ya nuestra lección número 20 relativa a las medidas de posición. Y en este caso podemos agregar algo importante. Lo más importante para su lectura son los porcentajes. Si ustedes manejan los porcentajes al revés y al derecho y el cálculo mental, van a poder hacer estos cálculos de interpretaciones bastante rápidos y los van a encontrar bastante sencillos. Así que nos vemos en las últimas dos lecciones que nos quedan, 21 y 22. La siguiente, la 21, relativa a probabilidades y todas sus reglas que son existentes ahí. Y la número 22, que serían las técnicas de conteo, ordenamientos, cómo podemos ordenar ciertos datos y distintos otros ejercicios. Así que los dejo invitados para que vean los últimos dos leccionarios, que serían 21 y 22. Nos estamos viendo, que estén muy bien. Espero que les haya servido este video. Chao, chao.